volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Y esto me hace acordar a las naciones hoy en día. Israel depositó su confianza en el poderío militar y las buenas defensas, estabilidad económica, pero debido a su decadencia moral interna de la nación, sus aparentes fuentes de fortalezas en realidad eran inadecuadas. Bueno, en muchas naciones hoy en día existe esa misma tendencia a quitar toda huella de Dios en la vida diaria. Sin embargo, si una nación se olvida de su hacedor, su fortaleza no valdrá de nada cuando pase por la prueba. Esta nación era una nación cristiana desde el comienzo. Y era una nación que crecía fuerte, firme, con bendiciones de Dios. Y hemos visto cada día que nos hemos ido alejando más y más y más de Dios, legalmente, con la cuestión del divorcio, el matrimonio igualitario, y vemos a esta nación que va en decadencia moral día a día. Y yo sé que nuestras defensas no son las mismas ya. Dice que Rusia tiene armas, misiles apuntando para acá y que pueden terminar con este país. Cuando quitas los ojos de Dios. Oseas capítulo 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Una era es un área plana. A menudo ellos la construían en la parte plana de un cerro, en donde los campesinos, ¿qué hacían? Golpeaban allí, sacudían el trigo para separarlo de la cáscara. A menudo los hombres permanecían allí toda la noche en la era para proteger el grano. Así que este era un lugar natural de reunión. Por eso, debido a su relación con la cosecha, la era también era el lugar de las fiestas agrícolas en las que Israel ofrecía sacrificios al dios Baal. Oseas dice que el Señor les quitará el gozo al destruir la cosecha y vaciar la era y el lagar. No harán, versículo 4, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Si ese pan estaba inmundo, dice. Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Habían llegado al punto donde los líderes de Israel oscilaban entre las alianzas con Egipto y las alianzas con Asiria. Y Oseas aquí estaba diciendo que ambas estaban mal. Al romper una alianza con la
traidora a Siria y luego correr en busca de ayuda con la igualmente traidora Egipto, ocasionaría la destrucción de Israel. Su única esperanza estaba en regresar a Dios. Dice el versículo 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. El pecaminoso Israel menospreció a los verdaderos profetas de Dios y los trató de necios e insensatos. Ya no creían en nada. Versículo 8. Atalaya es Efraín para mí con mi Dios. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Una atalaya debe velar, debe cuidar cuando se acerca un ejército enemigo y luego alertar al pueblo para que puedan poner a salvo la ciudad, prepararse para la batalla. Bueno, los profetas de Dios eran como atalayas, ya que eran enviados de Dios para advertir al pueblo sobre el juicio e incitarlos o instarlos a arrepentirse. Por eso Dios eligió a los profetas, para hablar de parte de Dios y alertarlos. Versículo 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Bueno, ¿qué es Gabá o Gabá? En Jueces capítulo 19 y 20 tenemos la historia de una pareja que se había detenido a pasar la noche en esa ciudad, en Gabá, y cuando una banda de pervertidos se reunió alrededor de la casa donde estaban ellos y le pidieron al hombre que saliera, este hombre, en vez de hacer eso, les dio a su mujer, a su esposa. Los tipos la violaron y abusaron de ella durante toda la noche y luego la dejaron muerta en la puerta de la casa. Ese acto terrible mostró lo bajo que había caído ese pueblo. Por eso ese pueblo, Gabá, fue destruido por su maldad. Pero Oseas dice que la nación entera era ahora tan mala como aquella ciudad y que del mismo modo que Gabá no pudo escapar del castigo, tampoco ellos escaparán del castigo. ¡Wow! Versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres, y así es como Dios llama a Israel, la higuera. Y por eso la fruta temprana de la higuera iba bien. Ellos después acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Lo voy a leer de nuevo. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres, o sea, así fue como la creó, y ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Bueno, Baal Peor era el dios de Peor, una ciudad de Moab. Moab eran enemigos de Israel. En el libro de Números, capítulo 23, el rey Balac de Moab contrató, bueno, esto lo recuerdan, ¿no?, a Balaam, un profeta independiente, para maldecir a los israelitas cuando cruzaran por su tierra. Los moabitas sedujeron a los jóvenes israelitas para que cometieran pecados sexuales con sus jóvenes mujeres y así adoraran al dios Baal. Bueno,
No pasó mucho tiempo para que los israelitas, ya mezclados allí con los moabitas, se volvieran tan corruptos como los mismos dioses que adoraban. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras prioridades, porque al igual que Israel, podemos adoptar las características del objeto o de la persona que amamos o adoramos. Tenemos que tener mucho cuidado con esos ídolos que tenemos en nuestra cabeza. Ellos acudieron, dice, a Baal Peor. Bueno, Baal Peor era uno de los más viciosos de todos los dioses paganos en cuanto a la adoración concierne. Ellos adoraban muchos dioses y Dios estaba en contra de eso. Dios quería que sean Él ser su Dios. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros que hoy adoramos? Claro, no son en estatuitas. Antes eran estatuitas cuando estábamos en la otra iglesia. Ahora tenemos otros dioses. El trabajo, el gimnasio para algunos. A ver, díganme ustedes, ¿cuál puede ser tu Dios? Para muchos, la familia se convierte en su Dios. Y ponen a la familia y permiten pecado en la casa, olvidándose de Dios. Sí, no son estatuitas, pero podemos tener dioses. El dinero se puede volver tu Dios. O sea que cuidado, ¿no? Con eso. Los pobladores de Efraín, por lo que leemos aquí, disminuirían. Las mujeres quedarán estériles. Ahora, en uno de los comentarios leí que este castigo sería el apropiado, ya que esta generación de israelitas, al igual que la de Baal Peor, promovieron la fertilidad y entregaban sus hijos a dioses paganos, especialmente a este Baal. Y en el versículo 13 dice, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. ¡Wow! Oseas hizo esta oración cuando previó la destrucción que los pecados de Israel habían traído consigo. Dios le mostró a Oseas el futuro de su gente. Por eso, esta visión del destino terrible de Israel lo movió a orar para que las mujeres no se embaracen y los niños murieran como pequeñitos infantes, para que no experimentaran el tremendo sufrimiento y dolor que les esperaba. Tremendo, ¿no? Orar por eso. Versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión, les tomé como odio, antipatía. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín, Israel, fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendre, yo mataré lo deseable de su vientre. Dios, mi Dios, los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. ¿Saben que allí en Gilgal fue donde comenzó tanto el fracaso religioso como político? En Gilgal cambiaron a Dios por ídolos y por reyes. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a 2 de Samuel, capítulo 11, allí fue donde ellos eligieron al primer rey en Gilgal, al rey Saúl. Ellos
Ya no querían ser gobernados por Dios. Ellos querían ser gobernados por un rey como las demás naciones. Entonces, ok, Dios le dijo, está bien. Le dijo a Elías, ¿no? ¿A quién fue que le dijo? A Samuel, perdón, que fue el último juez y el primer profeta, Samuel. Le dijo que eligiera un rey y eligió a Saúl. Pero ya para el tiempo de Oseas, ya había florecido la adoración al dios Baal y estaban peor, ¿no? Así que bueno, vamos a parar aquí por hoy, pero tenemos que tener cuidado porque la verdad que una vida sin Dios es horrible. Dios nos ama, nos perdona, nos ha perdonado, pero también nosotros tenemos que mantenernos unidos a Dios. No debemos alejarnos con otros dioses y poner nuestros ojos en otras cosas, porque vemos cómo se pagan las consecuencias. Y algunos de nosotros estamos pagando las consecuencias. Así que yo creo que la lección hoy es mantenerse firmes en los caminos de Dios. Van a venir bendiciones, gloria a Dios. No te alejes de Dios. Van a venir tiempos difíciles, confía en Dios. Él está contigo a través de los tiempos difíciles. Padre, gracias nuevamente. Siempre te damos gracias cuando leemos tu palabra y la estudiamos porque tenemos tanto para aprender, Señor. Motívanos, Señor, a caminar contigo, no alejarnos de ti, Señor. Como iglesia, Padre, sabemos que tenemos tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Y cúbrenos con tu sangre para no pecar. Fortalécenos en las tentaciones para no caer en la tentación. Y ayúdanos a enfocarnos en ti, siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya estoy seguro.